semana que nos has dado. Gracias, Señor, por el trabajo que nos diste esta semana, Señor, y porque nos has suplido las necesidades de cada uno de nosotros en nuestros hogares. Te venimos a dar gracias, Señor, este día, principalmente, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendice a los diezmos y bendice a la Dora Alegre, así como dice tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos que puedan participar y los que no puedan hacer, también bendícelos, Señor. Suple las necesidades de sus hogares, Señor. Pon en tu mano nuestros diezmos, bendícelos porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dice Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto es lo que hay en el cielo, hermanos. Es para los creyentes y muchos ya lo están disfrutando. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Qué bendición tenemos, hermanos. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, hermanos. Se acortan los días. Cristo viene pronto. Las cosas no mejorarán en este mundo. Si usted se ha dado cuenta, desde que tiene uso de razón y de conciencia hasta nuestros días, las cosas han ido aumentando peor todavía. La maldad se ha desbordado, y esto nos indica, hermanos, que el tiempo del Señor está cerca. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo donde nos quedamos, versículo 10, que el tiempo está cerca. Así es que el versículo 11 dice: el que es injusto será siendo injusto todavía, y el que es inmundo será siendo inmundo todavía, y el que es justo, ¿qué dice? Practique la justicia. Practique la justicia todavía. En otras palabras, hay oportunidad todavía para el creyente de practicar la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dice el Señor. Este es nuestro texto, hermanos, para el tema de 8 días. En 8 días, versículo 12. Léalo conmigo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene para recompensar, hermanos. Cristo viene por los creyentes para recompensarlos. Pero puesto que el tiempo se acerca, puesto que Cristo está por venir y mucha gente va a quedarse, mientras Cristo no viene, hay oportunidad para la gente en el mundo. No importa quién sea, no importa qué religión
tenga o practique o a qué religión pertenezca. Dios quiere que la gente sea salva. Mire, vamos a nuestro texto allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Primera a Timoteo 2, 3 y 4. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Primera Timoteo 2, 3 y 4. Dice ahí la escritura: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabe que hay muchos hindúes que se han convertido? Hay muchos coreanos, hay muchos chinos, japoneses, españoles, irlandeses, franceses, hay muchos iraquíes, hay muchos árabes, judíos, que han creído en Cristo como su Salvador personal. Pero aún falta más todavía. Muchos mexicanos hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, pero aún falta más. Y dice aquí la Biblia que Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Sí, amén. Ese es el tema de esta mañana, hermanos. Lo que toda persona debe saber. Estamos en profecía, pero es necesario este tema, hermanos, porque el tiempo está cerca. Es necesario este tema porque todavía hay oportunidad para servir a Dios. Es importante esto que vamos a ver porque todavía el Señor no ha venido, pero cuando venga, hermanos, ya se acabará nuestra obra, nuestro ministerio, nuestro servicio en este mundo y nos iremos allá con el Señor. Pero la gente que se quedará pasará por los estragos, por la hora más negra que jamás haya pasado en la tierra, llamado en la Biblia la gran tribulación. Y muchos son nuestros amigos. Muchos de ellos son nuestros familiares, muchos de ellos son gente conocida con quien nos rozamos día tras día, con quien nos rodeamos de diario, compañeros de trabajo, amigos de la escuela, qué sé yo, hermanos. Mucha gente se va a quedar. Pero antes que suceda esto, vamos a servir a Dios, hablándoles que hay salvación en Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos, dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una de las razones por la cual Cristo no ha venido es esta, hermanos. Dice en 1 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dicen muchos, sobre todo los ateos, bueno, si Dios es amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? No, Dios no los manda al infierno. Ellos solitos se van al infierno. Porque escogieron rechazar a Cristo. Porque escogieron, hermano, vivir la vida lejos del Señor. No quisieron nada con Dios. Dios ya hizo todo lo posible para salvar a cada persona de este mundo. Aquí estamos nosotros. ¿Ya recibió a Cristo a propósito? Si ya tiene a Cristo en su corazón, dice la Biblia que usted es un hijo de Dios. Pero mucha gente no lo ha recibido. Así es que vemos aquí, hermanos, en nuestro tema, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento, que no sean condenados. Dios nos dio su palabra, que es la Biblia. En ella Dios nos dice lo que toda persona debe saber. Mire, nadie se muere en este mundo sin haber escuchado por lo menos una o más de una ocasión que Cristo le ama y que quiere salvar. Nadie se muere sin una oportunidad del Señor. Y si alguien no le ha hablado, Dios le envía a alguien para que le hable de Cristo. Así es que oportunidad de Dios hay muchas. Nadie en este mundo se va al cielo como cristiano sin decir que no tuvo oportunidad para arreglar su vida con Dios. O para decir que no pudo servir a Dios por X motivo, ¿verdad? Puede echar la culpa al pastor, puede echar la culpa a los hermanos, puede echar la culpa a lo que quiera, pero el único culpable de estas cosas es la persona misma. Decía un pastor, predicador, decía, el enemigo más grande de nosotros somos nosotros mismos. Hermanos, vamos a ver lo que Dios quiere que toda persona sepa. Número 1. Dios quiere, hermanos, que toda persona se dé cuenta que solo hay un camino al cielo. Solo un camino. Hay un dicho por ahí que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pero solamente hay un camino que lleva al cielo.
No es la iglesia no salva a nadie, no es la religión, no es María, ni Guadalupe, ni Susana, ni nadie que tenga nombres así, ¿verdad? No es ni el Papa, ni los pastores, ni los apóstoles, no es ni la Iglesia Bautista Calvario de Santiago de la Peña. El único camino al cielo, hermanos, es Jesús. Amén. Y Dios quiere que la gente sepa esto. En Juan 14:6, Cristo dijo muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único camino al cielo, hermano. La gente debe saber eso, y es tan sencillo. Aquella mujer samaritana que se encontró con Cristo, Cristo la encontró en el pozo. Él estaba sentado, ¿verdad? Ella va a sacar agua y le dice: mujer, dame de beber. Ella se da cuenta que es judío y le dice: ¿por qué me pides a mí de beber? Es que soy mujer samaritana. Tú sabes que judío y samaritano no se tratan, no se llevan entre sí. Y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Eso es exactamente lo que necesita la gente, tanto inconversos como creyentes: agua viva del Señor, hermanos. ¿Sabe qué es lo que hace esa agua viva? Satisface el alma, llena el vacío del alma, da vida. El agua viva es el Señor. El agua viva es su palabra. El agua viva es Dios. Entonces dice la Biblia que una vez que aquella mujer estaba en la plática con el Señor, le dice: mujer, llama a tu marido, porque ella le estaba diciendo otras cosas, ¿verdad? Lo estaba tratando de sacar del tema, como diciéndole: no me interrumpas, a ver, llama a tu marido y vengan acá los dos. Y le dice aquella señora: no tengo marido. Le dice: bien has dicho, ¿verdad? Has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos hasta allí. Y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces le dice: Señor, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Y cuando ella le dice: sabemos que ha de venir el Cristo, él le dice: yo soy el que habla contigo. Inmediatamente deja su cántaro y va a la gente, especialmente dice la Biblia, a los hombres. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque eran a los únicos que ella conocía. Era con los únicos que tenía amistad. Las mujeres la odiaban por lo que era. Y les dijo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa es una figura de retórica, hermanos. Diciéndoles: vengan a ver al Cristo que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Vengan para que puedan conocerlo. Y dice la Biblia que ellos creen a la mujer y van con Cristo. Y luego los hombres de aquella ciudad le dicen: mujer, ya no solamente creemos por tu dicho, porque nosotros mismos lo hemos visto y creemos que este es el Cristo. Y dice la Biblia que mucha gente creyó más por la palabra de Cristo que por la palabra de mujer, pero ella los llevó a Cristo. Y qué bonito es, hermanos, saber que una persona se da cuenta que solamente hay un camino al cielo y empieza a buscar ese camino, y alguien se lo presenta y recibe a Cristo como su Salvador personal. Número 2, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra que toda persona debe saber? Que hay un solo camino. Número 2, que debe saber que puede obtener vida eterna, que puede escapar de la condenación, que puede saber que en Cristo hay salvación. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice: pero estas se han escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero este libro, hermanos, lo que está escrito, dice allí que se ha escrito para aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces Dios quiere eso, que la gente se dé cuenta, sepa que puede saber que puede obtener vida eterna. Y repito, hermanos, todo el mundo debe saberlo, pero de una manera verdadera. Dios dice en 1 Timoteo 2:4 que Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Mucha gente está confiando en el cielo a través de sus prácticas, a través de su religión. Le dicen que esa es la religión verdadera, le dicen que esa es la religión que le heredaron sus padres, le dicen que esa religión es la única que salva, que es la única que puede llevar a la gente al cielo, y no se da cuenta que la Biblia que utiliza muchas veces dice que solamente hay un camino al cielo y que pueden obtener la vida eterna, y no es a través de su iglesia, y no es a través de su religión. Entonces, hermanos, la gente debe saber eso, que puede obtener vida eterna. Número 3, la gente debe saber
que hay salvación para su alma y que esa salvación es un regalo de Dios. No lo puede ganar, no se lo puede ganar. Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que, hermanos, es don de Dios, es dádiva, es regalo de Dios. Dice el verso 8, no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre no es más salvo o menos salvo por sus obras. El único regalo que Dios que puede obtener, que es salvación, lo puede dar Dios, hermanos, si no hay más. Nadie puede ganárselo. Por más que trate de hacer todo lo que pueda por ganarse la salvación, no podrá ganársela. Cuando la persona se presente delante de Dios y que le dijera, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi reino? ¿Por qué te tengo que dejar entrar al cielo? La persona podría decir, bueno, es que yo pertenecía a la iglesia Bautista Calvario, ¿verdad? O yo pertenecía a la iglesia más grande del mundo allá en la tierra. O es que yo me bauticé, yo guardé los sacramentos, yo hice penitencia, yo hacía esto, hacía aquello, y puede decir lo que quiera. Pero dice la Biblia que Dios ya ha dispuesto que la única manera de ir al cielo es a través del sacrificio de su propio Hijo. La gente no puede alegar nada, hermanos. La gente no podrá decir nada del por qué no lo dejan entrar al cielo, si ese fuera el caso. Pero no es así. Porque dice el libro de los Hebreos que después de la muerte está el juicio. Pero no así para los creyentes. Dice la Biblia que cuando un creyente muere, Dios envía ángeles para que vengan por él y le lleven al cielo. Tiene que enviar ángeles, ¿por qué? Porque los cielos, los aires están poblados de demonios. Ese es el territorio activo de Satanás hasta la tierra. Y claro que tiene que venir para abrirnos vaya y llevarnos a la presencia de Dios. Recuerdan allá Lucas capítulo 16, ¿cómo se llama? La historia del rico y Lázaro que Cristo nos cuenta. Dice la Biblia que cuando murió Lázaro, los ángeles de Dios vinieron por él y lo llevaron al cielo. Y es exactamente lo que Dios hace. Antes, recuerden que antes, los que morían en Cristo iban al Hades, iban al Seol. En la parte, en el departamento donde estaban los santos, ¿verdad? Donde estaban el seno de Abraham, representando el paraíso de Dios. Ahí iban. Pero cuando Cristo murió, ese lugar quedó vacío porque se llevó a todas las almas de los creyentes hasta el tercer cielo. Y ese lugar está vacío. Allá ningún cristiano va. Al Hades, en el otro departamento que está en ese lugar, hermanos, está el infierno. Ahí es donde van todos los que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Así es que la Biblia nos enseña claramente que la gente debe saber que hay salvación para escapar de la condenación eterna, que hay salvación, que esa salvación es un regalo de Dios, que nadie se lo puede ganar, es una dádiva de Dios. Dice Romanos 6:23, dádiva, ¿verdad?, de Dios en Cristo. Entonces, hermanos, aquí encontramos ya tres cosas que la gente debe saber y que Dios quiere que la gente sepa. Que ninguno en este mundo, que su vecino, que su comadre, ¿verdad? Así le dicen a veces la comadre, compadre, sepan que pueden ir al cielo. Sepan que hay salvación. Se den cuenta que hay un lugar donde pueden ir después de morir. O si no mueren, cuando Cristo venga. Número 4. ¿Qué más quiere Dios que la gente, que toda persona debe saber? Número 4. Debe saber que las obras religiosas no le garantizan la entrada al cielo. Las obras religiosas no le garantizan, no importa qué reglamentos tenga su iglesia, no importa qué lineamientos tenga su iglesia o de lineamientos. ¿Sí? Decía un pastor de allá de Naranjos, me decía, ¿y usted qué requisitos tiene en su iglesia para que vaya la gente? Nuestra única regla de fe práctica es la palabra de Dios, le decía yo. No, pero ¿qué requisitos tiene? Mire, en la iglesia, si los hermanos llegan tarde, ya no pueden entrar. Que se quede allá afuera a escuchar la palabra de Dios.
Si los hermanos faltan un día, están castigados por 15 días. Si los hermanos cometen este pecado y nos damos cuenta, lo disciplinamos rápidamente y lo expulsamos de la iglesia. Así de sencillo. Y es bueno que tengan sus requisitos. Oye, ¿y para ir al cielo? ¿Con esos requisitos? No, pues la Biblia dice que tenemos que practicar la santidad porque sin ella no veremos al Señor. Buena respuesta, ¿verdad? Pero no se da cuenta que la única forma de practicar la santidad es en Cristo. Sin Cristo no hay santidad, hermanos. Cuando recibimos a Cristo, dice la Biblia que el Señor nos santifica. Y entonces sí podemos practicar la santidad en nuestras vidas. Y hermanos, asistir a la iglesia, bautizarse, hacer la primera comunión, hacer penitencias, practicar celebraciones y cuantas cosas hayan inventado los hombres, de nada sirve. Cristo le dijo a los fariseos que practicaban aquella ley, les decía: fariseos y escribas hipócritas, porque recorréis mar y cielo para ser un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Una persona que acepta la religión, que aceptaba el judaísmo y la empezaba a practicar. Hacéis un prosélito, dice, y no sabéis que lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquel escriba que le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y que amarle con todo el corazón y con todo el alma, y no hay mandamientos mejores que estos, y al prójimo como uno mismo? Es cumplir todo, ¿verdad? Y Cristo le dice: no estás lejos del reino de Dios. No importa que la persona practique lo que quiera y conozca de la Biblia y sepa tantas cosas de su religión o practique su religión, la Biblia dice que no es a través de las obras religiosas. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20, por favor. Romanos 3, 20, dice ahí la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano, llámese judío, llámese griego, llámese como se llame, de acuerdo a su gentilicio, ya que por las obras, estoy en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante del Señor, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí la Biblia nos habla, hermanos, que el hombre es pecador. Pablo dijo: yo no conociera el pecado sino por la ley. Si la ley no dijera: no cometerás adulterio, o no hurtarás, o no dirás falso testimonio, yo no supiera que es pecado hasta que la ley me lo dijo que yo soy pecador. Y la ley es nuestro ayo, es nuestro escalón, es nuestro guía, es nuestro impulso para llevarnos a Cristo. Es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. El versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y crea, hermano, que la ley era una cosa importantísima y sigue siendo importantísima, y lo debe ser para nosotros y para todo creyente, así como lo es para los judíos. Sin embargo, por las obras nadie podrá salvarse, aunque sean de la ley, porque el único que puede dar la salvación es Dios, y esa salvación está en Cristo Jesús. Dice aquí Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así es que encontramos en la palabra de Dios, hermanos, que la gente que practique la ley está bien, qué bueno, le va a ayudar mucho, pero no podrá practicarla en su totalidad. Dice la Biblia que cuando los hermanos de Antioquía estaban confusos porque alguien les había ido a decir a la iglesia que deberían de practicar la ley, que no solamente con recibir a Cristo eran salvos, y que debían de practicar esto y debían practicar aquello, y que entonces sí serían salvos. Es como hoy en día, hermanos. ¿Cuántos creyentes, después que han recibido a Cristo como su Salvador personal, buscan otras cosas para practicar, que la Biblia no dice que tiene que hacerlo ya como cristiano? Y una vez que empieza a practicarlas porque las ve otra iglesia, las quiere llevar a su iglesia para que también lo hagan. Eso perturba, hermanos, a los creyentes. Y fue lo que pasó con los hermanos de Antioquía.
fueron y les dijeron, tienen que judaizar. Y entonces Pablo disputa con ellos, Pablo discute una discusión que se armó. Pablo decía que Dios, Cristo, le dijo que la única manera de ser salvo era a través de Cristo. Entonces dice que llevaron a algunos y fueron hasta Jerusalén, a la iglesia fundadora, a la iglesia que Cristo fundó, de donde venía el evangelio de Cristo, de donde se levantó la primera iglesia fundada por Cristo Jesús. Fueron a los apóstoles. Por eso Pablo escribe a los Efesios diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. ¿Sabe cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Jesucristo. Amén. Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ya, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3. Pues bien, dice la Biblia que llegaron a la iglesia, estaban reunidos como aquí esta mañana, una reunión preciosa. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaban otros demás apóstoles, ahí estaban algunos hermanos que conocieron a Cristo por el ministerio de Cristo y por el ministerio de los apóstoles. Ahí estaba la iglesia reunida. Y Pablo va y les refiere ese asunto de que han ido algunos judíos a enseñar allá, que son maestros judaizantes. Y la iglesia, los apóstoles, los que estaban al frente, no, pues, dice Santiago, nosotros no hemos enviado a nadie. No, a ninguno. Entonces dice que empezaron a platicar sobre ese asunto, oraron a Dios y llegaron a un acuerdo con el Espíritu Santo. Pero antes de ello, dijo Pedro, hermanos, ¿por qué vamos a imponer o a poner cargas en los hermanos que han creído, hermanos gentiles que han creído, cuando ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Antes creemos que por la fe en nuestro Señor Jesucristo seremos salvos así como ellos. Esa conclusión llegaron. Dijo Santiago, por lo cual yo protesto el día de hoy que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, ¿verdad? Y les dan algunas cositas para que las guarden. Si las hacen está bien, pero que no es para su salvación, sino que es correcto que lo hagan. Ahogado, sangre, idolatría y otras cosas más. Bueno, vemos entonces, hermanos, que la Biblia nos enseña que por las obras por las obras religiosas, nadie podrá ser salvo. Nadie. Ni por las obras de caridad. ¿Cuáles son las obras de caridad? Ayudar al prójimo. ¿Sí debemos ayudar al prójimo? Sí debemos ayudarlo. Pero no es para su salvación. No la ayuda para su salvación. Como creyente debe hacerlo. Hay gente que no es creyente y ayuda a su prójimo, ¿verdad? Hay gente que es de lo peor y ayuda a su prójimo. Los creyentes deberíamos ayudar al prójimo dentro de lo que podamos hacer. Pero las obras de caridad no llevan a nadie al cielo. Ayudar al prójimo, a amar al prójimo, dar limosna, no le va a llevar al cielo. Hay gente pidiendo en la calle, ¿verdad? Y me da lástima. Les digo que un día junté un montón de feriecita. Dije, se la voy a dar a uno de los hermanos. Vi una señora ahí, salud hermano. Vi una señora ahí que estaba pidiendo. Y le dije, señora, tenga. Y me dice, ay, joven, Dios lo bendiga. Sí, Dios ya me bendijo bastante, ¿verdad? Que Dios la bendiga a usted. Recuerde que hay Dios y que le ama. Sí, Señor, gracias. Le dije, ¿su familia? Dice, no tengo. No sé si me digo la verdad, pero eso lo hice, hermanos. Y yo sé que ustedes lo han hecho muchas veces. Y no lo hacemos porque queremos ganarnos la salvación. Ya tenemos la salvación. Amén. Somos hijos de Dios. Pero la gente piensa que por las obras de caridad Dios lo tomará en cuenta para llevarlo al cielo. Dicen, Dios va a pesar mis obras buenas y mis obras malas en una balanza. Las que pesen más, eso es lo que Dios me va a dar. La Biblia jamás dice eso, hermanos. Dijo Pablo y Silas al carcelero allá en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. En otras palabras, cree tú y que crea tu casa. No que por ti serán salvos los demás. No. Tú crees que tu casa también. Dice la Biblia que cuando él creyó, los llevó a su casa, les invitó a cenar de madrugada, le lavó las heridas. Su familia creyó en Cristo y se bautizaron. Y dice la palabra de Dios que estuvieron gozosos. Y vuelve a llevar a Pablo a la cárcel, ¿verdad? Lo lleva ya, pero ahora como un cristiano, ahora ya como una persona más honorable para él. Ya sabía lo que era aquel hombre. Se dio cuenta de que Dios realmente salva y lo hace en circunstancias difíciles.
¿verdad? Porque a él iba a costar la vida. Si se daban cuenta que los presos habían huido, pero nadie escapó, nadie se fue. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra de Dios del apóstol Pablo y de Silas y los himnos que cantaban. Salmos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí en el Salmo 125, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Escucharon cantos, dice la Biblia que alababan a Dios a medianoche y ellos, los presos, los oían. Y cuando oraron, tembló, ¿verdad? Y los cimientos, las paredes se cimbraron, se abrieron las puertas de las celdas, se soltaron las cadenas, y dijo el carcelero estaba durmiendo, cuando debería estar velando. Y dice que él pensó que se habían escapado. Se fue la luz. Y entonces saca su espada y se iba a matar. Pero Pablo, atento a todo lo que sucedía a su alrededor, vio lo que iba a hacer este hombre y le dijo: ¡Hey! No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Mira la bonita reunión que tenemos. Vente acá con nosotros, ¿verdad? Que sí hubiera dicho. Y entonces aquel hombre dice que temblando y temeroso fue a los pies de Pablo y dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le dijeron: mira, ve a la sinagoga, asiste todos los días. O mira, haz esto por los demás, como cuando aquellos hombres le dijeron a Juan el Bautista: nosotros qué haremos, Señor. Pues no exijan más de lo que les está ordenado que hagan. Y ustedes, si alguien necesita ayuda, pues ayúdenlos, ¿verdad? Denle la capa, presten su ayuda a los demás. No le dijeron eso, hermanos. Solo le dijeron: creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Y es que las obras no llevarán a ninguna persona al cielo. Las obras religiosas ni las obras de caridad que el hombre pueda hacer. Lo primero que Dios quiere que los hombres sepan, lo que Dios quiere que toda persona debe saber, hermanos, es: número 1 o 5, bajo este punto que tenemos. Tiene que saber que es pecador. Dios quiere que el hombre sepa, que la gente sepa que es pecador, que es pecadora. Vamos a Romanos 3:9. Dice el apóstol aquí en Romanos 3:9. Vamos a leerlo alternadamente hasta el versículo 18. Dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice Pablo: así dice Dios, está escrito, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Delante de Dios así lo ve Dios, hermanos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrando y desventura en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire, termina diciendo el verso 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, lo que está escrito que acaba de mencionar, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, que la gente se dé cuenta que la ley dice eso, que no hay justo, que todos somos pecadores. El pastor es pecador, hermanos, pero perdonado, ¿verdad? Todos que estamos en esta mañana somos pecadores, pero perdonados en Cristo Jesús. Y es lo que Dios quiere, perdonar a la gente sin Cristo, que se den cuenta que son pecadores, como dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios quiere que la gente sepa esto. Todos han pecado de palabra, de obra y de pensamiento. Todos hemos pecado de palabra, de obra y de pensamiento. No hay nadie en este mundo
que no haya pecado de esa manera. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, hermanos. Pecamos porque somos pecadores. La naturaleza heredada de Adán en nuestra vida. Número 6. Dios quiere no solamente que toda persona se dé cuenta que es pecador o pecadora, sino que se dé cuenta que de acuerdo a la palabra de Dios está bajo el juicio de Dios. No importa cómo se llame a la congregación a la que pertenece. ¿Sí? Porque muchas congregaciones dicen, nosotros sí tenemos la verdad, vaya a nuestra iglesia y podrá ser salvo. En lugar de decir, Cristo puede salvarle. Él es el único Salvador. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:36 dice que el hombre está bajo la ira de Dios. Dios quiere que eso sepa la gente. Que se dé cuenta que sin Cristo será condenado, que sin Cristo está bajo la ira de Dios, que sin Cristo está bajo el juicio de Dios. Pero también Dios quiere que se dé cuenta de que lo que Dios, que Dios lo quiere salvar. Debe darse cuenta, debe saber que Dios lo quiere salvar de la condenación eterna. Y es más, que Dios ya hizo todo para que la persona pueda ser salva. Dios no le pide a nadie que empiece a hacer algo para ser salvo. No, Dios ya hizo todo para que cualquier persona pueda ser salva. ¿Sí? No importa sea rico o pobre, no importa sea gordo o flaco, de cualquier nación que sea. No importa, dice la Biblia, Dios hizo todo para que esa persona pueda ser salva. ¿Qué hizo a propósito Dios para que toda persona pueda ser salva? Juan 3:16, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su único Hijo. Lo dio por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios lo entregó para que muriera por nosotros. La gente debe saber eso, hermanos, que Dios hizo eso para poderlo perdonar, para que pudiera ser salva. Dios dio a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo. Y número 8, hermanos, debe saber toda persona que Jesús, el Hijo de Dios, pagó voluntariamente con su sacrificio, pagó voluntariamente con su vida por los pecados de esa persona. Así lo dice la palabra de Dios. Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 3. Dice así. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres. Habla de Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa rebeldía, hermanos, ese pecado al que nos inclinábamos y nos inclinamos a veces, Cristo murió por ello. Debería de darnos tristeza, debería de darnos dolor, lo que Cristo padeció por causa nuestra. Todos nosotros, dice el verso 6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Dice la palabra de Dios allá en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, que el Señor Jesucristo murió por nuestras transgresiones.
Y no solamente para justificarnos a nosotros los salvos, sino también para todo el mundo. Y lo dice de esta manera, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, toda persona de este mundo. No importa el rincón que exista más escondido en este planeta, allá en África, allá en Europa, allá en Asia, allá en cualquier lugar del mundo, hermanos, la gente debe saber que Dios ya hizo todo para que pueda ser salvo. Si quiere aceptar, que bueno, bendito sea Dios. Y si no quiere aceptar, es su problema. Pero el nombre de Dios es bendito. Y número 9. Bueno, segundo a los Corintios 5:21 dice que Cristo murió el justo por los injustos. Número 9. Debes saber que solo Cristo puede salvarlo. Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la salvación es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y terminamos con el último punto, hermanos. Dios quiere que toda persona debe saber que solo recibiendo a Cristo en su corazón puede ser salvo. Debe saber que debe recibir a Cristo como su Salvador personal en su corazón para ser salvo. Juan 1:12, ¿qué dice Juan 1:12? Sí, ese es. Mas a todos hace un rato les pregunté si alguien recibió a Cristo, ya tenían a Cristo. Dice aquí, más a todos los que le recibieron. Esto le incluye a usted, me incluye a mí, a todos los que han recibido. A los que creen en su nombre, tienen toda la autoridad de Dios, quiere decir, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él extendió el acta de su nuevo nacimiento, hermanos. ¿Dónde encontramos el acta de ese nuevo nacimiento? La encontramos en 1 de Juan 5. ¿Sí? 1 de Juan 5. Cristo dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No hay otra manera de que la persona pueda ser salva, solamente abriendo la puerta de su corazón y que Cristo entre en su corazón. Cuando la persona le invita a entrar, entonces la persona es un hijo de Dios, se convierte en un hijo de Dios, nace de nuevo, como dice la Escritura. Y luego dice la palabra de Dios que a los que le recibieron les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Un acta de nacimiento tiene legalidad porque está extendida o expedida por una autoridad, la autoridad civil, ¿verdad? Usted puede ir a cualquier lugar hoy en día y necesita un acta de nacimiento certificada. Ya por medio del internet han puesto lugares en donde usted puede bajar su acta de nacimiento. De Tuxpan, de donde usted pertenezca, puede bajar su acta, su copia. Y ahí dice, pues, dónde nació, quiénes son sus padres, el día que nació, la fecha, la hora, el mes, el año y todo. Exactamente, Dios también tiene un registro semejante, hermanos. El día que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, ese bendito día, si fue a las 3 de la mañana, si fue a las 11 de la mañana, si fue a la 1 de la tarde, cualquier hora que haya sido, en ese momento, dice la Biblia, Dios inscribió o escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero. Aquí dice, nació Crispín Cruz Hernández el 18 de agosto de 1978 o 79. Ahí está escrito, ¿verdad? Ahí está su nombre. Ahí está escrito. Mire 1 de Juan capítulo 5. Ahí está nuestro acta de nacimiento. Versículo 11. Quien da testimonio de un acta de nacimiento tiene que ser un licenciado, ¿verdad? Sí, 1 de Juan 5:11 al 13. Tiene que estar firmada por un perito, por una autoridad, perdón, por un licenciado, representante, testigos. Todo lo tiene Dios preparado también para los que nacen de nuevo. 1 de Juan 5:11, lo tenemos. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién dice que deben saber que tienen vida eterna? Lo dice Dios, hermanos. Amén. Así es. El versículo 11 dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Mire, el versículo 9 lo tiene más claro. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de ¿quién? De Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado o dado testimonio acerca de su Hijo. Dice Dios, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el testimonio de Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso a Dios porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Ese es el testimonio, dice el verso 11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes que ya creyeron, ustedes que ya lo recibieron, ustedes que ya son hijos de Dios, dice, los he escrito para que sepan que tienen vida eterna. Y podemos decir, para que no anden buscando otras cosas. Amén. No hay necesidad. Que allá brincan, que allá saltan, que allá levantan las manos, que allá hacen baile, que allá hacen cualquier cosa. No importa, hermano, usted es un hijo de Dios. Amén. Y eso es suficiente. Dice, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Sigan confiando en su Salvador, está diciendo. Sigan confiando en aquel por el cual han llegado a ser hijos de Dios. Sigan caminando con Él. No se aparten ni a diestra ni a siniestra, como dice el Antiguo Testamento, hermanos. Pero Dios quiere que esto la gente lo sepa. ¿Quién se los va a decir? ¿Quién va a contarle a su amigo, a su amiga, a su vecino, a su compañero, a su primo, a su tío, a su papá, a su hijo? ¿Quién se lo va a decir? Terminamos con Romanos, busca Romanos, ahí terminamos. Una vez que lo vaya encontrando, le invito a ponerse de pie. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 13. Romanos 10. Comienza diciendo el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué dice el verso 13? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel para ser salvos en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué bonitas palabras nos dice Dios, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Hemos sido enviados, hermanos, nosotros, a decírselo. Dice la Biblia en Marcos 16:15, y les digo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda persona. Toda criatura es toda persona. No solo el pastor, no solo los maestros de la escuela dominical, no solo los que hacen algo en la iglesia, todos. Aquella mujer samaritana ni siquiera había asistido a la iglesia del Señor. Y enseguida fue a decirles a la gente que había encontrado al Salvador. Amén. En sus palabras les dijo. Andrés fue por su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés. Y lo llevó a Jesús. Luego dice la Biblia que Felipe fue y llamó a Natanael y lo llevó a Jesús. Muchos de nuestra iglesia han llevado a Jesús a mucha gente. Porque somos los únicos, hermanos, Amén. que podemos decirle a la gente lo que acabamos de ver, que Dios quiere que sea. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de poder ser tus hijos. Esta semana que nos has dado. Gracias, Señor.
semana, Señor, y porque pues has suplido las necesidades de cada uno de nosotros en nuestros hogares. Te venimos a dar gracias, Señor.